primero es que en fluidos tenemos fundamentalmente dos tipos de problemas, ¿no?, que pueden aparecer. Uno correspondiente a la parte de estática de fluidos, que se corresponden a problemas en los que nosotros vamos a tener que calcular la fuerza que un depósito de agua ejerce sobre una compuerta o sobre una de las superficies que contiene, del recipiente que la contiene. Y luego tenemos la parte de dinámica, que son fundamentalmente la resolución de problemas aplicando la ecuación de Bernoulli junto con la ecuación de continuidad, ¿vale?, que es el método de resolución de la mayoría de problemas de este estilo. Vale. Entonces, primero, la parte de estática esta que os digo, de fuerza sobre paredes planas, el esquema que nosotros tenemos es el siguiente, ¿no? Es un depósito en el que hay un fluido y ese fluido ejerce una fuerza sobre una de las paredes que lo contiene, ¿no? Aquí la compuerta está puesta aquí de una forma arbitraria y hay dos puntos característicos, que son el centro de gravedad, que es un concepto geométrico, ¿vale?, que normalmente las compuertas que vamos a tener pues son rectangulares y el centro de gravedad es el centro geométrico de la figura, y luego el centro de empujes, que es este CE, que indica el punto sobre el que está actuando la fuerza, ¿vale? La fuerza actúa y está aplicada sobre un punto, que no es el centro de gravedad, no es el centro geométrico de la pared, sino que es un punto que está un poquito más abajo, ¿vale?, a una profundidad un poquito mayor. Entonces, tenemos que tener claro el esquema, ¿no? Es decir, un fluido contenido en un recipiente, el centro de gravedad de la pared sobre la que ejerce fuerza y el centro de empuje, que es el punto sobre el que va a estar aplicado la fuerza, ¿vale? Luego, cuando veamos el ejemplo concreto, veréis cómo se hace para calcular estos puntos. Vale. Expresiones matemáticas para poder hacer este cálculo. Bueno, pues el empuje, es decir, la fuerza que ejerce un fluido sobre una de las paredes del recipiente que lo contiene, se calcula así, como gamma. Esta gamma es una constante para el fluido, que es el producto de la densidad por la aceleración de la gravedad, es decir, la densidad del líquido, que habitualmente es agua, entonces tiene una densidad de 1000 kilogramos metro cúbico, por el valor de la aceleración de la gravedad. Entonces, esa gamma es densidad por gravedad, pues 1000 por 9,8 habitualmente, si es agua, que es con lo que se suele trabajar, ¿no? HCM, que es la altura a la que está el centro de masas, es decir, es esta altura, y fijaros, las H se miden en vertical, ¿vale? Se miden en vertical, y las Is se miden en la dirección de la pared, ¿vale? Si la pared es una pared vertical, H e I coinciden, pero si es inclinada, pues ya veis que no, ¿no? Una es el cateto opuesto del triángulo y otra es la hipotenusa. Bueno, el caso es que para calcular el empuje, es decir, la fuerza que ejerce un fluido sobre una pared del recipiente que lo contiene, aplicamos esta expresión, ¿no? Densidad por gravedad, por la altura, por la profundidad a la que está el centro de masas de esa pared y por el área que tenga esa pared. Bien. Y el punto de aplicación del empuje, ese centro de presiones, ese CE del que hablábamos, es el del centro de gravedad más una cantidad que ya veremos cómo se calcula, ¿vale? Que habitualmente es, esto da 2/3 de la, pero bueno, ya veremos cómo se llega a esto. En principio, solo quedaros con las expresiones generales, ¿no?, de cálculo que vamos a usar. Y entonces, pues nada, vamos a empezar ya con un ejemplo concreto. Bien. Este ejemplo concreto, pues me da un fluido que está en un recipiente y que hay una pared, esta pared AB, que indican aquí, y entonces el fluido va a hacer una fuerza sobre esa pared, sobre esa compuerta. Y luego dice que hay otra CD que está inclinada. Este problema está puesto fundamentalmente para que veamos la diferencia que hay entre calcular la fuerza sobre una pared vertical y la fuerza sobre una pared inclinada, ¿vale? Que con esto cubriríamos todos los casos de empujes sobre paredes planas. En este problema vamos a empezar resolviendo la parte izquierda. Vamos a empezar resolviendo el empuje o la fuerza que ejerce el fluido sobre la compuerta AB, ¿vale? Sobre la pared AB que tenemos ahí a la izquierda. Bien, dijimos que la fuerza que ejerce el fluido se calcula como
gamma, por la altura a la que está el centro de gravedad de esa compuerta, por el área. El centro de gravedad de la compuerta está justamente en su centro geométrico. Entonces, fijaros, si esta altura de aquí son 1,2 metros, esos 1,2 metros son hasta ahí, hasta el punto A, y el centro geométrico de la compuerta está justo en la mitad, tendremos que bajar otro metro más, ¿no? Para llegar al centro geométrico. Es decir, que la altura a la que está, o profundidad, altura o profundidad en fluidos es igual. La profundidad a la que está el centro geométrico de la compuerta AB es 1,2 más 1, ¿no? 1,2, que es la distancia que tengo que recorrer en vertical hasta el punto A, y luego otro metro más que tengo que llegar, o que tengo que recorrer para llegar al centro geométrico de la compuerta. Bien, pues eso nos permite sustituir en esta expresión. Gamma sería peso específico del fluido, ¿vale? Aquí está en kilogramos fuerza metro cúbico, bueno, da igual, pero lo podéis poner en sistema internacional sin ningún problema, por esos 2,2 metros, que sería la profundidad a la que está el centro de gravedad, que, repito, es el centro geométrico de la compuerta, y está 1,2 metros hasta el punto A y un metro adicional hasta llegar al centro de la compuerta B, que mide 2 metros, que tiene 2 metros en la dimensión vertical. Y A es el área, es decir, si nosotros miráramos desde dentro de este recipiente hacia la compuerta B, ¿qué área veríamos, ¿no? Bien, entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿qué tenemos? Pues tenemos gamma, que es 1000. Esto es 1000 porque está en kilogramos fuerza, ¿vale? Está en un sistema de unidades de kilogramos fuerza. Si lo quisieras hacer en sistema internacional, gamma sería 1000 por 9,8, ¿vale? Simplemente es otro sistema de unidades. Vale, por la altura en la que está el centro de gravedad de la compuerta, que son 2,2 metros. Y por el área de la compuerta. El área de la compuerta, ¿por qué es 2 por 1,2? Porque fijaros, me dice, la superficie AB es rectangular de 1,20 metros de longitud, es decir, la longitud sería la distancia o la magnitud lineal que va hacia dentro del plano de la pantalla, ¿no? Es decir, sería 1,2 metros hacia dentro. Es decir, si esto lo dibujáramos en 3 dimensiones, esto sería así, ¿no? Sería un recipiente así, y los 2 metros sería los 1,2 metros sería esto, es decir, la longitud de la compuerta esa hace referencia a esa tercera dimensión que tenemos hacia dentro de la pantalla y que sería pues esa longitud, ¿no? Por eso este área que tengo aquí son 2 por 1,2. 2 metros que mide de altura la compuerta por 1,2 que mide hacia adentro. Bien, haciendo eso, tengo un resultado que son 5.280 kilogramos fuerza. Si yo lo quisiera tener en newtons, tendría que multiplicarlo por 9,8. ¿Vale? Bien. Entonces, ese es el valor de la fuerza. ¿Vale? Luego aquí hay otro esquema hecho, que aquí tenéis ese valor de la fuerza. Y ahora lo que tenemos es el punto de aplicación de esa fuerza. El punto de aplicación de esa fuerza no es el centro de gravedad, como os decía. Es un punto que está un poquito más profundo, un poquito más abajo. ¿Y cómo se hace para calcularlo? Pues esa expresión que vimos antes. El punto en el que está el centro de presiones es igual a la I, es decir, la posición del centro de gravedad, más una pequeña cantidad que depende de las características geométricas de la pared, ¿no? Este IX se denomina momento de inercia de la compuerta, ¿vale? Y el momento de inercia de la compuerta se define como 1/12 de la base por la altura al cubo. Entonces, simplemente yo tengo una compuerta, esa compuerta B que habíamos dicho que medía 1,2 por 2, es decir, tenía una altura de 2 metros y tenía una base de 1,2 metros, y entonces su momento de inercia es 1/12 de 1,2 por 2 al cubo, ¿vale? Haciendo eso me da 0,8. Ese 0,8 es la cantidad que yo tengo que colocar aquí, en este I.
momento de inercia de la compuerta. Y luego en el denominador tengo la posición del centro de gravedad que habíamos razonado antes, que eran 2,2 metros de profundidad, es decir, 1,2 hasta el punto A, y luego otro metro más que había que bajar para llegar al centro geométrico, y por el área, que también habíamos discutido aquí, cómo se calculaba, ¿no? 2 por 1,2. Este área estaba aquí calculada, ¿no? Los 2 metros de altura que tenía la compuerta por 1,2 que tenía de longitud o de profundidad, ¿no? En el plano que estaba entrando o saliendo de la pantalla. Bien, si nosotros ponemos todo esto en la expresión de la posición en la que está el centro de empujes, que se llama, o punto en el que está aplicada esa fuerza, nos da 2,35 metros, ¿vale? En el cálculo numérico ya no me voy a parar porque es simplemente sustituir números en la ecuación. Vale, entonces gráficamente esto ¿a qué se corresponde? Pues era la imagen que os ponía antes, ¿no? Tenemos el centro de gravedad de la compuerta. El centro de gravedad de la compuerta es su centro geométrico, ¿vale? Que está situado pues a 2,2 metros. ¿Cómo sabemos eso? Pues muy fácil. Sabemos que hasta el punto A hay 1,2, que de A a B hay 2 metros y entonces su centro está a 1 metro. Entonces 1,2 más 1, 2,2. Y luego tenemos el centro de empujes, que aquí no está muy bien dibujado porque tendría que coincidir esta línea, ¿vale? Con la línea donde termina esta flecha, es decir, este centro de empuje que es el centro o el punto en el que está aplicada la fuerza, ¿vale? Es decir, la fuerza está aplicada encima del centro de empujes, ¿vale? ¿Y a qué profundidad está ese centro de empuje? Está a una profundidad de 2,35 metros. Entonces, básicamente, los problemas de fuerza sobre paredes planas consisten en, primero, calcular la fuerza con la expresión esa de densidad por gravedad, por área, por la profundidad a la que está el centro de masas, y a continuación calcular el punto en el que está aplicada esa fuerza, que se calcula como posición del centro de gravedad más momento de inercia de la pared, que dijimos es una característica geométrica y la calculamos como 1/12 de la base por la altura del cubo, dividido entre el área por la posición del centro de gravedad. Es decir, es aplicación directa de las expresiones, nada más. Entonces, saberse las expresiones, saber qué significa cada cosa y sustituir.